Gracias, señor presidente. Lo que corresponde en primer lugar es que reconozcamos, agradezcamos a las demás bancadas el haber votado la posibilidad de esta intervención, ya que hace una semana, cuando recién había regresado de la República de Haití, a donde concurría a participar de un coloquio internacional por los 100 años de la invasión yanqui a Haití, junto con una compañera representante también del Comité de Apoyo a la Lucha del Pueblo Haitiano. Los 5 minutos quedan cortos. Lo mismo pasó el otro día cuando el diputado Luz Puig hacía referencia al tema en el mismo sentido, y por eso los 15 minutos creo que nos servirán para poner en consideración de esta Cámara y de la opinión pública nuestra visión de la situación que vive hoy el pueblo haitiano con la ocupación por parte de las tropas de la MINUSTAH. Parte de la larga historia de agresiones que ha sufrido el pueblo haitiano desde la temprana independencia en 1804, que desató la ira imperial, primera república independiente y además república negra, pasando por la invasión yanqui en 1915 hasta la actual situación que arranca con el golpe de Estado que destituyó al presidente electo legalmente, Aristide, y ante la nueva intervención de los marines, terminó concretándose en el 2004 la llegada de los llamados cascos azules en una mal llamada misión de paz. Ya van 11 años de ocupación por parte de los cascos azules, en la que participa lamentablemente el ejército Uruguay, a través de su ejército. Digo ocupación porque no hay otra forma de definir la situación que hoy se vive en Haití. La fachada de la misión de paz encubre en realidad una política que apunta al sometimiento de un pueblo según la voluntad del imperialismo yanqui y la voracidad de las multinacionales. ¿Para qué están los cascos azules en Haití? Según la versión oficial, lo que se nos dice es que la misión de los cascos azules apunta a ayudar a la democratización de Haití y a fortalecer las instituciones haitianas. Falso. En Haití no hay democracia. El actual presidente fue colocado por mandato del imperio. Fue el candidato tercero más votado en las elecciones del 2009. 50 días demoró el Consejo Electoral para poder emitir un pronunciamiento bajo fuertes presiones, durísimas presiones del mando militar y de la embajada norteamericana, y terminó nombrando al candidato Augusto del Imperio. Hasta ahora Haití no tiene parlamento. Fue quedando desarticulado por el cese del mandato de los legisladores. Cuando hubo parlamento, votó 2 veces por el retiro de las tropas de ocupación. Seguramente se va a argumentar que hubieron elecciones el pasado domingo 9 de agosto. Estas elecciones fueron un nuevo fiasco, una nueva bofetada a la conciencia democrática del pueblo haitiano y de los pueblos de América Latina. Una participación que no superó, se habla de un 15 o un 20% del electorado, en medio de la violencia, muertos, detenidos, denuncias de fraude. En relación a esta elección del domingo 9, dice el profesor Camille Chalmers, profesor universitario, referente intelectual y político de las fuerzas democráticas y antiimperialistas de Haití: la experiencia del domingo 9 fue muy frustrante para los haitianos, que tuvimos un proceso electoral totalmente controlado desde el exterior. Un aparato electoral colonizado, y realmente eso resultó el domingo en una situación bastante confusa. No solamente muchos errores técnicos, sino que además una participación muy débil, muy poca gente fue a votar, y fueron muchas las agresiones originadas de los 2 partidos políticos que están ligados al poder, que están cerca del presidente Martelly. Dice el profesor Chalmers: es imposible tener buenas elecciones en una situación de ocupación, en una situación donde no hay soberanía real.
el mismo aparato electoral, los fondos están siendo controlados por agentes externos que impusieron, por ejemplo, la compra de contratos para imprimir las boletas electorales en Dubái y la compra de materiales electorales en África del Sur, lo que es totalmente ilógico, sobre todo porque son cosas que se pueden fabricar fácilmente en el país. Son muestras de una situación colonial, neocolonial muy brutal, donde realmente no es posible construir una institución con credibilidad y legitimidad dentro de esta situación de ocupación militar. Se dice que las tropas de las Naciones Unidas están allí para asegurar el respeto a los derechos humanos. Falso. Las tropas de ocupación son utilizadas principalmente para reprimir manifestaciones populares. Estuve en Cité Soleil, el barrio más grande de Puerto Príncipe. Ahí pude ver las perforaciones de metralla de los tanques o de helicópteros artillados provocadas por el batallón brasileño al reprimir un levantamiento popular en este barrio, levantamiento popular contra la ocupación extranjera en la Navidad del 2006, con el saldo de mujeres, niños, civiles muertos y sin ninguna responsabilidad por parte de las tropas de ocupación. Otra constante son las denuncias de abuso y violencia sexual, de la que Uruguay no quedó afuera. Recordaremos todos lo que fue el caso del joven haitiano que terminó en los juzgados uruguayos. Pero hace pocos días, y sobre este tema de la violencia sexual, vuelvo a citar al profesor Camille Chalmers, donde nos informa que durante la ocupación se han producido varios escándalos de explotación sexual, de violaciones masivas contra mujeres y niños y niñas. Incluso hubo un caso documentado en un barrio de la zona sur de Puerto Príncipe, donde 108 cascos azules de Sri Lanka fueron convictos de violación masiva contra la población. Fueron repatriados y hasta ahora, 8 años después, no ha habido un solo juicio. Las mismas Naciones Unidas han hecho un informe hace unos meses en el que documentó casos extremos de violación contra 272 mujeres en el curso de este tiempo. Hace pocos días se informaba de la destitución del comandante de los cascos azules en la República Centroafricana por el mismo tema, y decía Ban Ki-moon que no puede poner palabras a lo angustiado, enfadado y avergonzado que estoy por las repetidas informaciones a lo largo de los años de explotación y abusos sexuales por parte de las fuerzas de las Naciones Unidas en los distintos lugares que operan. Esto lo dijo Ban Ki-moon. Se dice que, bueno, en relación a este tipo de cosas, la población haitiana fue víctima de la importación del cólera por parte de un batallón de Nepal, que causó la muerte de más de 7.000 haitianos en ese momento y cientos de miles de infectados. ¿Quién se hace cargo de eso? Recibimos informes que en este año sigue expresándose brotes de cólera en una sociedad donde solo el 20% de los habitantes tiene acceso a servicios sanitarios. Se dice que las Naciones Unidas, con su presencia, apuntan a la reconstrucción económica del país. Falso. La economía haitiana está destruida, la destruyeron. Es la desocupación más alta del continente. Nos decían en la Facultad de Ciencias Sociales que las cifras de desocupación alcanzan al más del 60% de la población haitiana. Los campesinos son expulsados de sus tierras y los que quedan trabajando viven de una economía de dura subsistencia en tierras tremendamente empobrecidas. Hasta hace pocos años Haití, hará 20 años, era autosuficiente en materia alimentaria. Hoy debe importar más del 40% de los alimentos que consumen, y no es porque haya crecido el consumo. Ante esta realidad brutal, desoladora, uno se pregunta, ¿y para qué la ocupación? ¿Qué queda por sacar de Haití? Queda mucho por sacar de Haití. Primero, en términos geopolíticos, tiene una posición estratégica en el Caribe, está cerca de todo, a un paso de Cuba, de Venezuela, de Colombia, del continente. Eso habla de la historia de las ocupaciones. Pero además, hace no mucho tiempo se descubrieron cuantiosos yacimientos de oro en Haití.
Casualmente, las empresas concesionarias de esos yacimientos a partir de la ocupación son empresas canadienses y estadounidenses. Casualmente, uno de los permisarios de una de las minas más grandes es el cuñado del señor Bill Clinton, el hermano de doña Hillary. Bill Clinton estuvo como comisionado de Estados Unidos en la reconstrucción de Haití. Casualmente, su cuñado es permisario de un inmenso yacimiento de oro. Haití es proveedor de mano de obra barata para las multinacionales a través de la instalación de gigantescas zonas francas o maquilas. Un trabajador haitiano por ley gana por día $5 trabajando de 8 horas arriba en la zona franca, y eso es los que cobran de acuerdo a la ley. Mano de obra barata, casi esclava, para beneficio de las multinacionales. Se están instalando zonas francas agrícolas, desplazando a campesinos haitianos. Hay una inmensa zona franca agrícola de una internacional de la alimentación, de una bananera que exporta bananas de calidad a Estados Unidos, en tanto que los haitianos hoy deben importar banana de Santo Domingo para el consumo local. Por último, se estima que el 12% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos pasa por Haití. 27.000 kilómetros cuadrados, 15 ejércitos de ocupación, aviones, radares, barcos, y no pueden parar el tráfico de drogas. En definitiva, cuando nos preguntamos para qué la ocupación, y es para esto, para garantizar este saqueo, esta explotación, este sometimiento de todo un pueblo que además tiene una heroica historia de lucha. Nosotros concluíamos que en realidad el papel que están jugando allí las tropas de ocupación es el de ser mano de obra barata para las políticas del imperialismo que además paga Naciones Unidas. Nosotros tenemos la esperanza que cuando en este Parlamento se vuelva a discutir el mantenimiento o el retiro de las tropas de ocupación, podamos recuperar el sentido artiguista, latinoamericanista y antiimperialista que este pueblo ha sabido conservar a lo largo de su historia. No es un digno papel para los soldados uruguayos el jugar el que están jugando en Haití. Estando allá y viendo el batallón brasilero, las tropas argentinas, las tropas uruguayas, más los demás destacamentos de la ocupación, teníamos la sensación de estar reeditando la vergonzosa y repudiable historia de la Triple Alianza. Haití no precisa tropas de ocupación, Haití precisa ayuda solidaria, como la que brinda Cuba, con médicos, ingenieros, maestros, o Venezuela con apoyo económico, o brigadas internacionalistas como la que sostiene el movimiento Los Sin Tierra de Brasil o Jubileo Sur de América, con trabajadores, con técnicos, con profesionales que van a dar una mano en serio a la reconstrucción económica de la sociedad haitiana. La comunidad internacional debe resarcir a Haití por los daños provocados por la ocupación, por el saqueo, por las enfermedades. Yo tengo la expectativa, tengo la esperanza de que podamos reflexionar sobre estos temas, de que podamos correr el manto de la mentira y ocuparnos estrictamente de esta misión en Haití. Habrá otros temas para discutir en relación a otros países, pero de este caso concreto. Y que cuando votemos, votemos decididamente por el retiro de las tropas uruguayas de Haití y sumemos a nuestro país a la lucha por el retiro de todas las tropas de ocupación. El heroico pueblo haitiano merece nuestro respeto y tiene todo el derecho para ejercer plenamente su soberanía, para ejercer su derecho a la autodeterminación y para elegir el destino que
considere más conveniente para su pueblo, sin ningún tipo de injerencia imperial o de los que le hacen mandados al imperio. Muchas gracias, señor presidente.